México. Y le damos la bienvenida al senador Javier Corral Jurado, que no solamente es chihuahuense, sino fue gobernador también de ese estado. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Javier. Al contrario, Alejandro, Álvaro, un gustazo estar aquí con los periodistas en Ganar 11. Senador, la tragedia que ocurrió hace poco más de una semana es la que permite, primero, saber que 2 agentes de 4 que participaron en un operativo murieron y que eran agentes extranjeros que estaban operando sin la autorización que requiere el gobierno estatal y ellos mismos. Y por tanto esto se convierte en un tema que no concierne solamente a Chihuahua, es un asunto nacional porque hay violaciones a la Constitución, violaciones a la ley de seguridad nacional y un injerencismo de Estados Unidos y una actuación anticonstitucional de la gobernadora, del fiscal del estado y de otras autoridades de Chihuahua. Así es, el caso de Chihuahua es un caso muy delicado, es un caso muy grave. Independientemente de que haya sucedido en Chihuahua, la forma en la que se infiltró un operativo de la Agencia Estatal de Investigación con agentes norteamericanos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos es un asunto muy, muy delicado que toca una fibra muy sensible en este momento, no solamente para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para el Estado mexicano en su conjunto, porque tenemos que ubicar este hecho en el marco de una relación que cada vez es más tensa en este tema con los Estados Unidos y frente a la que hay una acechanza permanente de intervención, de injerencismo, con el motivo y pretexto del combate al narcotráfico. Por eso lo delicado del tema, por eso hay que decirlo con toda claridad, así hubiera sucedido en Sonora, en Sinaloa, en Baja California o en Tlaxcala, este hecho es grave por sí solo. Pero las autoridades de Chihuahua pues complican y diría yo que agravan el hecho que lamentablemente, como tú bien lo dijiste, Álvaro, se conoce por una tragedia, una lamentable tragedia en la que fallecen 4 personas, 2 miembros de la Agencia Estatal de Investigación y los 2 agentes norteamericanos. Sin embargo, el manejo que hacen las autoridades estatales, empezando por el fiscal general del Estado, pues pretende embaucar, pretende engañar, pretende engatusar a la opinión pública con una serie de versiones que pasan, diría yo, de lo grotesco a lo ridículo y luego a lo patético. Porque el primer boletín de la Fiscalía General del Estado, como ustedes lo han mencionado al iniciar este tema, decía claramente que el accidente se había producido tras regresar, tras trasladarse del desmantelamiento de un narcolaboratorio y que ahí se había producido el accidente. Luego, ante lo delicado de tal confesión, quisieron cambiar la versión y terminaron en una versión de un aventón. Esto es, que en la comunidad de Polanco, ¿sí? En la comunidad de Polanco, una comunidad ya apartadísima, se encontraron al convoy de suburbans de la Agencia Estatal de Investigación y los detuvieron para pedirles un ride, para poder alcanzar un vuelo que tenían a las 10 de la mañana el domingo en Chihuahua. A las 2 de la mañana estaban los 2 agentes parados en terracería. Dice en la sección de Polanco, sí, que claro, es una sección de las más recónditas pues, en el municipio de Morelos. Es que estamos hablando de la intersección entre Morelos y Huachochi, el sector de la Sierra de Chihuahua. Bueno, pero luego empezaron a cambiar las versiones. Efectivamente, lo que hay en el caso de Chihuahua es una flagrante violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, pero también a otras legislaciones, por una sencilla razón, porque aquí se violenta la Ley de Celebración de Tratados, aquí se violenta la Ley del uso y portación de armas
exclusivas del ejército, porque estos agentes de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos fueron infiltrados con uniformes de la propia Fiscalía y participaban en el operativo armados, con armas de la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Y se desarrollaron en el operativo. Luego, cuando se empieza a generar la polémica de esto, la gobernadora sale a decir pues que en realidad la Secretaría de Defensa Nacional era la obligada de informarle a la Presidenta de la República, porque ellos habían participado también en el operativo conjunto. Ya admitiendo que los agentes de la CIA habían participado. O sea, esa declaración lo que asume es, en los hechos, ya aceptar que los dos agentes de la CIA habían participado y que los que sabían, pues eran los soldados que habían dado vigilancia perimetral al operativo de la Agencia Estatal de Investigación. Luego vino una declaración que poco se ha recogido, pero que es muy importante, porque dijo el fiscal general del Estado que en realidad lo del narcolaboratorio era una investigación que la Fiscalía tenía desde hacía 2 meses preparando, realizando sobre los narcolaboratorios. Lo que hay que preguntarnos de entrada es, ¿cómo es posible que una Fiscalía Estatal abra una investigación de un narcolaboratorio cuando todos sabemos que eso es un delito de competencia federal y no informe a ninguna de las agencias federales de esa investigación o que haya una participación? ¿Cómo puede una Fiscalía Estatal emprender una investigación sobre un delito de carácter federal? Por eso yo he insistido en que este conjunto de declaraciones, las contradicciones, luego la aceptación expresa de la gobernadora, luego esta declaración del fiscal aceptando que tenían una investigación con 2 meses de antelación, por sí solas, pues debieran abrir una investigación en la Fiscalía General de la República. Y luego, por supuesto, investigar el nivel de colusión para este operativo encubierto de los agentes de la CIA. Porque eso es lo que estamos, ante lo que estamos. Ante un pacto secreto del gobierno de Chihuahua, pues con una de las agencias de espionaje de Estados Unidos, más de espionaje político que de inteligencia policial. Porque en la naturaleza y objeto de la CIA no está el combate al crimen organizado o al narcotráfico. Sí, no es una agencia que se construyó para localizar laboratorios artesanales en cañadas y en montañas. No es ese tipo de agencia. Es una agencia que se dedica a desestabilizar gobiernos, que está detrás, por ejemplo, de los atentados para quitarle la vida a presidentes. Es la que participa en el secuestro del presidente Maduro, es la que participa en armar a las manifestantes de Irán, por ejemplo. Es una agencia que participa en el golpe de Estado contra Allende, tiene una cantidad de participaciones nefastas en toda América Latina. Es decir, estamos hablando de una agencia que está constituido para todo menos para andar buscando laboratorios artesanales en la sierra de Chihuahua. Entonces, habría que preguntarse, senador, y me gustaría a que abundáramos eso cuando volvamos del corte, habría que preguntarse en realidad qué hacían 4 agentes de la CIA, y según Los Angeles Times, estos agentes no habían estado en México una vez en esa ocasión donde desgraciadamente pierden la vida, sino que habían estado al menos 3 veces en este mismo año. O sea que hay una participación permanente en la sierra de Chihuahua de la CIA. ¿Qué está haciendo la CIA? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Vamos a ir a un corte, si le parece, senador, claro, y regresamos aquí en Los Periodistas en Canal 11. Retomo. ¿Qué hacía, pues, qué hacían agentes de la CIA, de una agencia que se dedica al espionaje,
una, otra y otra vez en el estado de Chihuahua? ¿Qué hacían? Pues realmente creo que lo que hay es un prontismo, ¿no? Es un entreguismo del gobierno de Chihuahua hacia el gobierno de los Estados Unidos a través de uno de sus instrumentos de espionaje político. Son de estas formas en las que gobiernos débiles o corruptos quieren quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, aprovechando que Trump pues tiene un gran deseo de poder justificar de alguna manera una intervención en México con motivo del combate al narcotráfico. La CIA tiene presencia en nuestro país desde hace muchas décadas. Aquí se ha dedicado a perseguir o investigar movimientos comunistas, ¿no? Investigó a grupos de izquierda, estuvo investigando incluso a la Embajada de la Unión Soviética, a Cuba cuando la crisis de los misiles. A ver, incluso ha sido señalada en algunos trabajos de investigación la CIA detrás del secuestro y asesinato de Quique Camarena, en esa tensión entre agencias norteamericanas, entre la DEA y la CIA, etcétera. Entonces, por la naturaleza de esta agencia, pues lo que en realidad están tratando de llevar es información de los operativos directamente vistos por ellos, actuados por ellos, analizados por ellos. Pero no es un hecho aislado, porque el gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua ha tenido una tendencia a generar este tipo de acuerdos al margen de la Constitución y de las leyes desde hace ya algunos años. Por ejemplo, con el gobernador de Texas. Bueno, suscribió un convenio de intercambio de información para compartir las bases de datos biométricos que se generan desde distintas áreas. Una de ellas es la expedición, por ejemplo, de licencias en el estado de Chihuahua. Y han compartido para la persecución del fenómeno migratorio. O sea, ni siquiera para el tema del combate al crimen organizado. Junto con ello, en el proyecto Torre Centinela, que no es más que una forma de tratar de visibilizar una inversión en seguridad pública, pero que en realidad ha sido una inversión muy irregular, llevada a cabo por la empresa Seguritech, que ha tenido muchísimos problemas con otras entidades de convenios y contrataciones muy irregulares. Es una obra que constituye un edificio de cerca de más de 20 pisos, de 4.700 millones de pesos, en el que en el piso 18, como se ha acreditado en distintos reportajes, entre ellos el que apareció en Sin embargo, estaba ya destinado para la permanencia, incluso se dijo temporal, para la presencia, perdón, temporal o permanente de las agencias norteamericanas como la DEA, el FBI, el ICE, la Agencia de Control de Armas, que ya tenían prácticamente hasta sus cubículos. Bueno, se habla de que en ese piso ya tenían incluso sus propios logos y emblemas, ¿no? Estas agencias, porque lo que se estaba planeando ahí era un centro de fusión nacional e internacional. Y reconocido por los... Bueno, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de María Eugenia Campos así lo declaró. En realidad no es pues el de Chihuahua, el del pasado domingo, un hecho, vamos a decir, fortuito o aislado. Es una conducta reiterada y permanente, a espaldas, por supuesto, de la nación, de la Constitución, en una deslealtad absoluta al Gabinete de Seguridad Federal y, por supuesto, una deslealtad a la Presidenta de la República, que siempre invariablemente ha apoyado al gobierno de Chihuahua independientemente de su signo político, porque siempre que han buscado el apoyo de las Fuerzas Armadas han encontrado la colaboración, la coordinación y el acompañamiento. Hay cientos de operativos en donde la Sedena ha acompañado perimetralmente los operativos. Sin embargo, ella acuerda a escondidas. Y miren, un tema que yo quisiera un poco alertar, porque se ha anunciado que va a haber una unidad de investigación para indagar
los hechos. Del estado ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y quiénes llevaron pues a estos agentes, no? Pues no vaya a resultar, porque quien ha sido ahora designada para hacer esta investigación, que hasta el día de antier era la fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer, la licenciada Wendy Chávez, pues no vaya a ser que ahora le pidan pues que termine responsabilizando al muerto, ¿no? Al que era el director de la Agencia Estatal de Investigación, y que ahora resulte que Oseguera Cervantes era el que tenía el contacto con las agencias, el que tenía la línea con los Estados Unidos, y ahora que termine la investigación en que esta persona, que era el director, que lamentablemente falleció en el accidente también, vayan a decir que él es el que los llevó, el que los involucró, el que los infiltró. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Quienes tienen esa relación directa, permanente, en el estado de Chihuahua, es el fiscal general César Jáuregui Moreno y el director o el fiscal de investigaciones estratégicas, que es Guillermo Arturo Suani. Ellos son los que están encargados de ese contacto directo con las agencias norteamericanas. ¿Y pueden ellos, por sus propios medios, tener esa relación sin que tenga conocimiento la gobernadora del estado, María Eugenia Campos? No, porque en realidad en Chihuahua la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Chihuahua, no tiene autonomía constitucional como en otras entidades. Sí pasa a ratificación del Congreso el nombramiento, pero forma parte del gabinete. O sea, la gobernadora es la jefa inmediata del fiscal en el estado de Chihuahua. Ese es el esquema constitucional y legal que allá funciona. Y ella tiene una intervención directa y permanente con él. No participa ella de manera frecuente o seguido en el gabinete de seguridad, porque se dedica a otras cosas. Ha descuidado mucho el tema de la seguridad en el estado de Chihuahua, porque esa es la otra, que ahora resulta, para tratar de desviar la atención de una falta grave, una violación a la Constitución, ahora resulta que todo esto es porque María Eugenia Campos combate valientemente el narcotráfico en Chihuahua, y que porque ha dado extraordinarios resultados. Dice uno, bueno, pues eso solo se puede decir y hacer cuando se destinan, como se han destinado, 2.500 millones de pesos para el control de medios de comunicación en el estado de Chihuahua. Solo con una cantidad así se puede sobreponer a la sociedad chihuahuense una narrativa como esa. Pero el jueves pasado ardía Aldama, ¿sí? Está a 20 kilómetros de la capital de Chihuahua, ardía Aldama con incendios, el comercio totalmente cerrado, suspendidas las clases por los enfrentamientos de los grupos delincuenciales. Chihuahua tiene el segundo lugar nacional hoy en homicidios dolosos. A mí me tocó ser el antecesor, dejé al estado de Chihuahua, tampoco es motivo de orgullo, porque un sexto lugar siempre significa un índice alto, pero estaba Chihuahua en el sexto lugar en homicidios dolosos, hoy está en el segundo. Está en el primer lugar nacional de secuestro, está en el primer lugar nacional en violación, está en el segundo lugar en feminicidio. O sea, los delitos más graves tienen hoy una tendencia y una incidencia delictiva de las más altas en el país. ¿Dónde está este gobierno maravilloso que combate valientemente al crimen organizado? Eso es una narrativa mediática con la que se le quiere arropar, se le quiere proteger, porque pues ha salido todo el PAN nacional, ¿no? A defenderla. La han tratado de proteger distrayendo el tema con otras narrativas. Y no me extraña cuando el gobierno de Chihuahua pues, se ha convertido en un refugio de muchos de los actores políticos panistas, particularmente del calderonismo. En los últimos 3 años, Chihuahua ha destinado cerca de 300 millones de pesos al pago de asesorías a Ernesto Cordero, a Roberto Gil Suart, a Javier Lozano, y también a Jordi Herrera y a otros de los que han estado alrededor del expresidente de la República. Pues no es de extrañar entonces que salgan
a tratar de desviar la narrativa, pues distrayendo, inventando. Hay un comunicado del día de hoy del Partido de Acción Nacional donde Jorge Romero Herrera efectivamente trata de abonar a esta narrativa. En Chihuahua se combate el crimen organizado, dice, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión, compromiso para enfrentar a los cárteles. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos y no se menciona una sola vez a la CIA, que es el tema en realidad de la discusión. Porque lo que tratan de hacer es desviar un hecho muy grave, pasarlo como algo insignificante, cuando es una franca violación a nuestra soberanía, a nuestro territorio. Y entonces ahora resulta toda esta narrativa de que a Maru se le persigue, que porque combate el narcotráfico. Primero, ni lo combaten, ni tienen resultados para presumir, y creo que el PAN hace muy mal, pero muy mal, en obviar un antecedente como este. Porque, pues, si pasó en Chihuahua, también hay que decirlo, puede pasar en otros estados del país, sí, incluso de otros gobernadores de otros partidos. Por eso es tan importante, subrayo, que este asunto tenga consecuencias. O sea, que no solamente quede en un debate político. Es muy importante que realmente haya consecuencias jurídicas y no solo políticas. Pues hasta para que el resto de los gobernadores del país sepan y sientan que con el 40 constitucional, en los términos incluso en los que la presidenta de la República lo reformuló, porque, a ver, este es un tema que también hay que entenderle a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque a mí me han preguntado, oye, pero ¿por qué la doctora, la presidenta está tan encarnizada con Maru Campos? No, le dije, a ver, no está encarnizada con Maru Campos. Lo que está viendo es un antecedente muy peligroso, muy delicado para el país, en una circunstancia de mucha tensión en la relación con los Estados Unidos, en un ambiente creciente de injerencismo, de intromisión, en donde se están buscando cualquier pretexto para justificar una forma de intervenir directamente. Hay que recuperar que la presidenta de la República hizo una reforma reciente al artículo 40 constitucional que el Congreso aprobó, en donde se prohíbe absolutamente cualquier tipo de intervención extranjera en territorio nacional. Eso es lo que está en el fondo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Apenas el viernes pasado conversábamos aquí, bueno, en el espacio de los periodistas, Álvaro y yo, en realidad en el de Sin embargo, con Enrique Insunza Cázares. El senador Enrique Insunza es además un ministro en retiro. Magistrado. Magistrado en retiro. ¿Qué es lo que decía él? Decía, hay indicios que pueden dar materia y deben originar una carpeta de investigación. Si encuentran elementos que permita acreditar el delito de traición a la patria, judicializarla y que sea un juez quien determine las sanciones. Y nos fuimos al corte cuando ibas a explicar, Javier Corral, cuando iba senador a explicar que es en realidad una reforma de la presidenta de México. Sí, la reforma responde, no sé, ¿se acuerdan de aquella manera en que el gobierno de Estados Unidos introdujo un spot en la televisión mexicana? Sí. Pues prácticamente satanizando a los migrantes, sí, sí, en un intento de intimidación, de atemorización, un terrorismo mediático. Uh-huh. Desde ahí surgió la gran preocupación de que iban a buscar por distintas formas y modos venir. Entrometerse. Y qué bueno que utilizas la palabra entrometerse, porque la presidenta envió una iniciativa en donde dice, y así ha quedado en la Constitución, dice, el pueblo de México
no permitirá de ninguna manera, bajo ninguna forma, ningún tipo de intromisión, de participación extranjera que lesione nuestra soberanía, el territorio, ya sea por intervenciones, una larga lista de preocupaciones, ¿sí?, en un entorno pues caracterizado por una hegemonía de nueva cuenta norteamericana que ha desconocido el orden internacional y que con cualquier cosa justifica entrar a otro territorio. De ahí la gravedad de la conducta del gobierno de Chihuahua, y luego su posterior ocultamiento, y luego todas las contradicciones para tratar de engañar y engatusar. Esta conducta, insisto yo, no puede ser dispensada. La presidenta de México está ante un hecho insoslayable para ella, ineludible para ella, y el Congreso también. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto que la política exterior es una facultad exclusiva de la titular del Poder Ejecutivo en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución, también lo es que la fracción 1ª del artículo 76 en las facultades exclusivas del Senado está el de participar en la revisión de la conducción de esa política exterior. ¿Y cuál es el mandato que tiene el Senado al revisar la conducción de la política exterior? Pues es la manera en que se aplican los principios de la Constitución para la no intervención, para sancionar cualquier violación flagrante a la soberanía del territorio. Por eso el Senado ha invitado a la gobernadora, correcto, a generar un diálogo, porque no se quiere debatir con ella, no estamos buscando debatir con ella. Lo que estamos buscando es acreditar en una instancia formal del Senado de la República las respuestas que nos dé a las distintas preguntas que tenemos sobre el conjunto, no solo de declaraciones, sino de hechos e información que nos hemos allegado sobre lo que sucedió en la Sierra de Chihuahua. ¿Para qué? ¿Para exhibirla solamente en una contradicción? No. Para acreditar con sus dichos y sus respuestas si hay o no la configuración de uno, de dos o de varios delitos, entre ellos el de traición a la patria. Hay 15 causales de traición a la patria en el artículo 132 del Código Penal Federal. Y se encuentran tipificados comportamientos, conductas que pueden dar lugar al delito de traición a la patria. Y en una de esas, de acreditarse, María Eugenia Campos puede ir a la cárcel. Hay distintas sanciones, distintos supuestos y distintas sanciones. Sí. En la comisión de un delito del orden federal grave, por supuesto que hay sanción de prisión. En otros hay inhabilitación, en otros hay la vía del juicio político. A ver, hay un conjunto de supuestos, no solamente en el Código Penal Federal, en la Ley para la Celebración de Tratados, en la Ley para la Aportación de Armas. De responsabilidades y de responsabilidades administrativas, en la Ley de Seguridad Nacional. A ver, uno de los temas que está más reglamentado en materia de presencia de agentes extranjeros en México es en la Ley de Seguridad Nacional. Vamos a decir que es la parte reglamentaria de la Constitución en este sentido. No que no pueda haber agentes participando, los hay, autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, se circunscriben al intercambio de información en materia de seguridad. No pueden participar directamente en modo alguno en una acción o en una operación que le esté conferida en algún estatuto legal o constitucional a las autoridades mexicanas. O sea, la Constitución y las leyes son muy claras a determinar que el único ámbito de colaboración autorizado, si es que se autoriza, por un grupo de alto nivel que la propia ley consigna, por un protocolo que se desarrolla en el artículo 69, 70, 71 de la Ley de Seguridad Nacional, si eso se autoriza, si se acreditan, si hay los informes, etcétera, etcétera, es solo para intercambio de información.
no hay posibilidad alguna de que puedan participar directamente en operativos en territorio nacional, y menos uniformados, con uniformes Con armas. y portando armas, que este es un dato también muy importante. Entonces, por supuesto que se configuran varios delitos. A ver, el ámbito de responsabilidad pues no lo podríamos determinar todavía. Por eso es tan importante el diálogo que se producirá este próximo martes entre los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, porque lo que buscamos, incluso se ha dicho y lo ratificamos, será una reunión respetuosa. Yo confío en que así vamos a desahogar esa reunión de trabajo, porque lo que más nos interesa son las respuestas a las preguntas que los legisladores tengan para formularle a la gobernadora, porque lo que buscamos de ese diálogo pues son elementos que nos permitan encuadrar ante qué tipo de conducta estamos. ¿Hay certeza de que vaya a presentarse la gobernadora? ¿Ya confirmó? Bueno, hasta ahora sí hay ya hay ya declaraciones públicas de gente cercana a la gobernadora de que sí va a estar. de que será el próximo martes. Hay una también relación del PRIAN, de ciertos ex servidores públicos del PRIAN, que siempre encuentran un gran refugio en Estados Unidos. Pienso en Duarte, que tenía 50 propiedades allá. Bueno, de hecho las conservó gracias a Maru Campos, porque nunca se presentaron a las audiencias, y entonces el exgobernador Duarte pues se las quedó, ya las tiene allá, y allá se fue a esconder a Estados Unidos. Pero también allá está Francisco Javier García Cabeza de Vaca, allá estaba también Genaro García Luna, hasta que, pues bueno, por alguna cosa u otra se les cae pues el teatro. Pero sí hay siempre eso, ¿no, senador? Porque en realidad el modus operandi de estas agencias norteamericanas, particularmente de la CIA, es establecer pactos mafiosos. Porque lo que hacen es una regla, como la que hacen los narcotraficantes, que compran a ciertos servidores públicos o a ciertas autoridades. También la CIA compra a autoridades y a ciertos servidores públicos. Es un apretón de doble calada para decir, los tengo a mi servicio. Tengo aquí información tuya. Así han actuado. Bueno, está un testimonio interesantísimo de que fue un gran agente de la DEA, que terminó confesando la participación de la CIA en el secuestro y asesinato de Kiki Camarena, ¿no?, en Guadalajara, tras el secuestro de Álvarez Machain, el doctor Álvarez Machain. La manera en que lo secuestraron, pero también cómo la DEA y otras agencias norteamericanas compraron acá una serie de policías, de exmilitares, armaron un grupo especial que le llamaron, creo que los Gansos, ¿no? Una investigación que, por cierto, está citada en el libro de Carlos Pérez Ricard, 100 años de espías y drogas en México, ¿no? Correcto. Una investigación muy importante sobre la DEA y que también toca en parte a la CIA. Bueno, claro. Cómo la CIA toma a funcionarios vulnerables para hacer los instrumentos de sus propósitos y de sus planes, ¿no? Y entonces también les dan refugio. Y por eso terminan allá, pues como testigos encubiertos o protegidos. Pero ese es el modus operandi. Yo creo que aquí es de lo que estamos viendo, ¿no? No hay ningún resultado, ninguno, del cual hoy la Fiscalía General del Estado de Chihuahua pudiera presumir de decir, miren, este gran capo, nosotros lo pudimos investigar, o este gran criminal, nosotros contribuimos a su detención, o nosotros dimos información relevante al gobierno de la República. Esa información no existe porque esos hechos no hay. Lo que hay es un gran presupuesto en medios, es mucho dinero para los actores panistas del momento actual en el Comité Nacional, que son los que están saliendo a defender este tema. El embajador Ronald Johnson, ex agente de la CIA,
coronel del ejército de Estados Unidos y jefe de los agentes de la CIA que murieron y los otros dos que están vivos y participaron, ¿también tiene que ser sancionado? Bueno, yo no conozco el nivel de participación o qué tal nivel de participación tendría el embajador en esto. Conozco el comunicado en el que se advierte que eran capacitadores de la embajada, pero tampoco uno puede desconocer que efectivamente pues la biografía del embajador Johnson está trazada por más de 20 años de trabajo en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, él es un perfil más, con biografía más militar y de inteligencia que diplomático, propiamente dicho, aunque esa es su última etapa, pues fue embajador en El Salvador. En El Salvador con Bukele. No, yo no me atrevería hoy a decir qué tanta es la responsabilidad de él directamente. Lo que sí es cierto es que en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, el que se produce el primer día, es un comunicado trabajado coordinadamente entre la Embajada y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Me gustaría mucho saber quién es ese fiscal de Chihuahua. ¿Le parece que vayamos un corte y regresamos? Por supuesto, claro. Gracias. Volvemos. El mismo día en que el fiscal emitía aquel comunicado en el que decía que, pues, que se había encontrado a los agentes de la CIA a las 2 de la mañana, decía, ¿no? Se los había encontrado y pues, le pidieron un ride porque iban a perder un vuelo que estaba programado para la mañana del domingo. Ese mismo día, un periodista con el que conversamos, Álvaro y yo, Luis Chaparro, nos dijo, no, son agentes de la CIA, llevaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, habían participado y no solamente en un operativo, sino en otros, algo que termina confirmándose con el tiempo. Miente el fiscal deliberadamente porque no hay manera de decir que él miente. Abiertamente él es. ¿Quién es este hombre? A ver, ¿Quién es este fiscal? Miente porque en Chihuahua el modus operandi con el que se ha actuado es el de una mentira institucionalizada desde el origen del gobierno de María Eugenia Campos. Porque este es el grupo político, debo decirlo, es uno de los grupos políticos quizá el más corrupto dentro del PAN, no solo en Chihuahua, sino en el país. Ay, caramba, y Este es mucho grupo, decir. Es mucho decir, ya pasé por el Garden Inmobiliario, ya pasé por otros muchos. Este es uno de los grupos políticos más corruptos de México, el grupo que se asoció con César Duarte, el grupo que ha protegido a César Duarte, el que liberó a César Duarte, el que le ha generado a César Duarte toda una protección incluso mediática. ¿Por qué? Porque es el grupo político que fue altamente beneficiado por César Duarte. De hecho, el fiscal actual, César Jáuregui Moreno, no hay que confundirnos porque hay otro César Jáuregui, pero ese nosotros le decimos el bueno, porque hay un César Jáuregui bueno y uno malo. Y entonces el bueno es Robles, César Jáuregui Robles, que fue compañero senador, fue secretario general de mi gobierno, pero además fue miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora entiendo, él está en su despacho. Este César Jáuregui Moreno le decía jefe a César Duarte, lo llamaba como jefe. Porque ¿dónde se encuentran? En la nómina secreta se encuentran César Jáuregui Moreno y María Eugenia Campos, eran parte de la nómina secreta de César Duarte. De hecho, César Jáuregui Moreno declaró ante la Fiscalía General del Estado aceptando que ellos recibían 13 millones. Dinero. En el caso de María Eugenia Campos, 10 millones de pesos de la nómina secreta en administraciones mensuales que variaban en los meses, pero con un promedio de 250 a 300 mil pesos mensuales que recibían en el sótano de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua de manera subrepticia en un sobre. Ahí llegaban, recibían, pero no solo recibían, firmaban de recibido.
Híjole. Porque hay varios, por supuesto yo se los podría compartir, por favor, sin embargo, las firmas de los recibos, tanto de Jáuregui como de María Eugenia Campos. ¿Quiénes más estaban en esa nómina secreta? Ya le entramos a lo de la nómina. ¿Quiénes más Pues estaban? de muchos partidos y de muchos sectores. ¿Periodistas había? Había senador? periodistas, empresarios, curas, políticos, diputados, analistas. Es que la nómina secreta de César Duarte, Alejandro, era de 1,080 millones de pesos. Y era un mecanismo corrupto y corruptor, no solamente mediante el cual se conquistaban voluntades, sino también se atrapaban silencios, se pactaban encubrimientos o protecciones. César Jáuregui Moreno incluso acepta en la declaración ante la Fiscalía del Estado que él incluso recibió algunos de los pagos que iban para María Eugenia. Bueno, es que... ¿Él firma por ella? No, en algunos casos, pero también ella firma. Los dos firman. Lo que sucedía es que entonces lo que se buscaba era decir que él es el que había tenido la responsabilidad y no ella. Porque incluso ella llegó a proponer pues que daba la cabeza de César Jáuregui, pero en realidad pues no se podía hacer ningún tipo de excepción porque todos los ministerios públicos lo sabían, los peritos, los investigadores. Pero, y este dato es muy importante, ¿por qué? Porque esto de que es que el fiscal es autónomo y es que el fiscal es quien sabe. No. Jáuregui ha sido el operador número uno de María Eugenia Campos en todo. ¿Políticamente también? Políticamente y mafiosamente. Ha sido su enlace con los principales grupos criminales en el estado de Chihuahua. Y debo decir, César Jáuregui fue su secretario del ayuntamiento, los 5 años. Y de ahí se lo lleva de secretario general de gobierno. Y luego el secretario general de gobierno lo hace fiscal general del estado. A ver, no es una cuestión de que son personas que no se comunican, no. Son indisolubles desde hace muchos años. Forman un modo de operar y han sido los grandes beneficiarios y cómplices de este fenómeno que se llama maruduartismo. El maruduartismo, la fusión entre Duarte y María Eugenia Campos. A ver, yo decía, perdón, Álvaro, yo decía que justo el gobierno de Chihuahua deja de litigar en Estados Unidos casos que terminan beneficiando, le permiten a Duarte ser inmensamente rico en propiedades en Estados Unidos. El gobierno de Chihuahua contrató un despacho de abogados en Houston, cuando mi administración, Busby, un despacho muy reputado en la recuperación de activos. Eso, para recuperar lo que ya había... Duarte y su familia habían comprado en el extranjero con dinero del estado de Chihuahua. Sí, nosotros le dimos a este despacho una lista de cerca de 10, 12 propiedades que la Fiscalía de Chihuahua había identificado como propiedades del exgobernador en Texas y en Arizona. Cuando se contrató a este despacho fue poniendo una serie de condiciones, al principio que eran el 50% de todo lo recuperado. Luego llegamos a un acuerdo mediante un convenio de que se les daría el 30% de todos los bienes que se recuperaran. Una vez que se firmó el convenio, a los meses nos trajeron la información de que no eran 13 propiedades, sino casi 50. 50 propiedades del exgobernador. En Estados Unidos. Un hombre que empezó como vendedor de autos. Usados. Autos usados. Así es. 50 propiedades. ¿Y luego qué pasa con esas propiedades? Y entonces toda esa demanda de carácter civil para recuperación de activos, por cierto, debo decirlo como es, en aquel momento yo se lo consulté al presidente López Obrador, que le dije, oiga, nosotros queremos hacer esto. Me dijo, a ver, de lo perdido lo que aparezca, me dijo. Sí. Porque me dijo, siempre se quedan los gringos con todo y acá no regresa nada. Dijo, pues si tú puedes rescatar algo, pues adelante. Y entonces nos echamos para adelante con el tema del despacho. Y entonces iba muy bien el litigio civil para la recuperación de esos activos. Sin embargo, entra María Eugenia Campos al gobierno de Chihuahua
y lo primero que hacen pues es brazos caídos en el tema, no le contestan al despacho, no le dan información, varios correos electrónicos que obran en mi poder, porque incluso a mí me buscó el despacho porque ya no les contestaban, ya no les querían pasar información. Ellos necesitaban complementar una serie de testimonios en la corte. Ya, o sea, Chihuahua ya simplemente no les pasó información. Abandonaron, ya ni les contestaron. ¿Eso cómo se llama? ¿Complicidad? Ahí hay un delito. Ahí hay un delito, porque efectivamente la inacción en este tema pues es un delito contra el patrimonio del Estado de Chihuahua, pero además es un encubrimiento, sí, y además es una obstrucción de la justicia. Y tiene varios. El tema es, cuando a mí, o cuando yo escucho ahora que la valiente gobernadora y que el ejemplo, ejemplo de nada. Este es un grupo político que ha terminado desfigurando al PAN de una manera vergonzosa. Es más, yo digo que son en mucho pioneros de este fenómeno conocido como el PRIAN, porque desde hace tiempo empezaron con ese trasvase de negocios y de intereses entre el PRI y estos actores del PAN. Pues no que Maru Campos era ideológicamente más panista. De hecho, el grupo político del que forma parte es el grupo más extremista, el del Yunque. Los usa. Y ellos también se dejan usar porque la usan también para sus propósitos. En términos ideológicos, realmente no estamos ante un perfil que pudiera decirse macizo en ese sentido. No. Tiene a muchos miembros del grupo del Yunque y de la extrema derecha, pero simple y sencillamente como una forma de negociación, ¿no? No porque ella esté realmente convencida de todo ello. La verdad, panista nunca lo ha sido. Barrio y yo, Pancho, que en paz descanse, y un servidor, pues fuimos los dos únicos gobernadores del PAN que tuvo Chihuahua. Esto ya es otra cosa. Esto ya es el PRIAN, es otro fenómeno. Ella dice Jorge Romero, dice su comunicado, el comunicado del diario de hoy termina con esto. Hoy la pregunta es clara. ¿Se está del lado de quienes combaten al crimen, es decir, Maru Campos, o de quienes prefieren atacarnos cuando este combate da resultados? En este comunicado que decía yo, no menciona una sola vez a la CIA. Es que en realidad pues es un mensaje totalmente vacío. Pues es más bien de propaganda, ¿no? Es muy de consigna. Carecen ya de argumentos, de razones. El gobierno de María Eugenia Campos tiene el gran señalamiento, hoy por hoy, de cómo interrumpió el combate a la corrupción en Chihuahua, cómo terminó abogando por el personaje que nosotros habíamos investigado y perseguido. Esa es la realidad que hoy describe y dibuja el PAN. Senador, muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un gustazo estar aquí. Volvemos.